Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dianet Monsalve y hoy estoy con ustedes emitiendo desde este espacio que lo llamamos Comunicando con Almas. El día de hoy es viernes de sueños. Si tienen sueños, nos lo pueden compartir. Yo les diré más adelantico cómo se hace. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el karma. Vamos a hablar sobre el karma, por ejemplo. Empiezo mi directo y me empiezan a llamar. Se me olvidó, se me olvidó cambiar a modo avión. Bueno, hoy vamos a hablar del karma con Daniel Salvatierra, que es nuestro experto en simbología y también es analista de sueños. Entonces aquí lo voy a invitar para que comencemos la charla. Daniel, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo le ha ido? Supremamente bien, supremamente bien. Ha sido una semana bastante productiva, con bastante trabajo y muy contenta de que es viernes de sueños. Me encantan los viernes de sueños. Sí, qué rico que aparezcan sueños para que nos cuenten. No, excelente, excelente. Sí, pues hoy tenemos un temita muy importante Mm. llamado el karma. Y sí tenemos mucho que decir al respecto, pero yo creo que gran mayoría de la población mundial tiene una idea errada de lo que es el karma. Y si lo vemos desde el análisis de un psicólogo de la corriente junguiana, pues me imagino que también tiene mucha diferencia. Mira, Dani, yo quiero saludar acá a los amigos que se están conectando. Por J. favor. J. Agudelo 1, Natalie Pulgarín, la tiza de Jung. Edgar, ¿cómo estás? ¿Juicioso? A ver, se ha Sí. hecho la tarea. Mm, José Alejandro González, ay, qué bendición cuando veo ese nombre por aquí, me alegra mucho también. Y a Flora Alba, qué rico que estás por acá. Juancho, tiempo sin verte, Juancho. Hay personas nuevas también, ay, qué maravilla. Macanela 2020, ese nombre está muy lindo. Eso me encanta. Ortega Oriana, qué rico. Oriana, una ingeniera electrónica. Qué bueno. Muchos Ay, saludos. bueno, muy Muchos bien. saludos por aquí. Hay gente que uno no sabe si le interesan estos temas. Y mira Entonces que yo voy invitando ingenieros, pues a ver si les suena como estos temas, ¿cierto? pues aquí ya van tres ingenieros. Edgar es ingeniero, Edgar es ingeniero, tú eres Oriana es ingeniera. ingeniera, bueno, Bueno, y yo que soy doctora del doctorado que usted me puso a mí, qué cosita. Bueno, ahora sí empecemos en materia que ya estamos por acá muy conectados. sí, bueno, Imagínate, Dani, que te cuento chismes y que contémosles chismes a los amigos que se conectan y es. La semana entrante, el señor Daniel Salvatierra se va de viaje, va de paseo. Entonces va a estar un viaje muy meditativo, me imagino. Él le aprovecha para hacer todo lo que tiene que hacer. Meditación y parranda, me imagino. ¿O no? hay que sacar tiempo para el Dios y para el diablo. Eso. Bueno, y por mi lado, yo estoy en pleno evento que se llama Emprender Expo. Es una feria virtual para emprendedores. Los invito para que entren, si ustedes son emprendedores o quieren aprender del emprendimiento, entran a www.emprenderexpo.com. Hay unos conferencistas, son 33 conferencistas de alto nivel, personas que han pasado por las duras y las maduras o personas que han llevado sus emprendimientos a otro nivel. Y hay talleres con la metodología Aprender Haciendo. Son 22 talleres, incluso hay dos talleres de la Cámara de Comercio de Medellín, hay un taller del Ministerio de las TICs con APSCO, es un taller de ideación
de proyectos. Entonces, ustedes quieren ser emprendedores y no tienen idea por dónde empezar, pues ese es el taller para ustedes. Así que inscríbanse en el www.emprenderexpo.com. Ahí les dejo ese datico de mi vida de comunicadora. Entonces, la semana entrante, Qué nosotros rico. vamos a ver por acá, les voy a poner una cita. Excelente esa feria. La feria es bellísima, sobre todo porque es de muy alto nivel y es totalmente, pues es gratuita, iba a decir una bobada. Una cosa no es parcialmente gratuita, ¿cierto? Es gratuita. Así que inscríbanse, o sea, es una oportunidad de oro que estamos teniendo porque desde las empresas organizadoras lo que queremos es trabajar por la reactivación económica de los emprendedores del país. Son los emprendedores los que vamos a hacer que la economía funcione. La economía como la veníamos teniendo, pues todo está cambiando, así pues que hay que ser parte del cambio y hay que hacer algo y emprender es una muy buena opción. Así pues que totalmente invitados. Vamos a lanzar un libro, miren, se los muestro acá. Perfecto, doctora. Se llama Historias de Qué Negocios. maravilla eso, porque Este libro se llama Historias de Negocios altamente inspiradoras. Vamos a lanzar el libro ahí. Son 15 historias de empresarios muy inspiradores. Yo este año iba a hacer el libro de turismo y por obvias razones mi proyecto se cayó. Entonces hay que esperar la reactivación del turismo y vamos a mirar qué pasa. Felipe Meneses, ¿cómo estás, Felipe? Qué alegría verte por acá. Fuerte abrazo también para ti. Bueno, Dani, ahora sí en materia. ¿Con qué quieres empezar? Definiéndonos qué es el karma. sí, iniciemos pues como por una definición básica pues de lo que llaman karma y todas las ideas que hay alrededor del karma, ¿cierto? Dichas desde muchos otros aspectos, ¿cierto? Entonces pareciera que el karma viene de un término muy antiguo griego que tiene que ver con lo que se llama acción y reacción. Es decir, cualquier acción que uno realiza en esta vida tiene una reacción. Eso pareciera más un principio físico, ¿cierto? Un principio pues de la ley de la energética, ¿cierto? Y realmente es así. Es decir, supuestamente pues hablan digamos que de las grandes sabidurías anteriores hablan de que todo lo que uno haga pareciera que eso está atado a ciertas leyes, que son leyes como del karma y el dharma. Entonces, Acción-reacción. Lo que tú hagas se devolverá 10 veces. Entonces, fíjese usted lo que hace, ¿cierto? Porque si usted, digamos que empieza a hacer, digamos que actos, digamos que cruzando la rayita de ciertos valores de la gente, eso se le va a devolver a usted. Entonces, fíjese bien usted qué está haciendo. Ahora, resulta ser que estas leyes pareciera ser que desde la psicología uno empieza a encontrar unas cosas muy curiosas. Y es que, por ejemplo, las familias pareciera que cuando uno empieza, digamos que a observar cómo funciona digamos que ciertas energéticas en el colectivo, o sea, en el afuera, uno comienza a ver que normalmente las familias, los clanes familiares tienen normalmente un problema que es un problema que está asociado toda la familia a él. Y ese problema es lo que normalmente puede haberse originado en una generación, pero en la siguiente generación es como, digamos que una forma que tiene la energética de liberarse, es decir, nace un problema, por ejemplo, entre mí, entre mi papá y yo, ¿cierto? Entonces, desde mi papá y yo, la generación que cuenta
con el problema es mi papá, ¿cierto? Entonces ese problema que cuenta conmigo ya es segunda generación, ¿cierto? Ujú. Porque muy bueno que lo hubiera resuelto mi papá él solito, y ahí quedó, y eso no tiene mayores consecuencias, ¿cierto? O mejor dicho, las consecuencias que tiene para uno es que uno tiene una ventajita porque mi papá ya resolvió un aspecto, ¿cierto? Por ejemplo, con el dinero. Ujú. Eh, Mi papá tiene unos problemas con el asunto del dinero y siempre fue una persona que de malas para el dinero, no le llegó el dinero, se quebraba cada rato, ¿cierto? Entonces, esos problemas normalmente empiezan a afectar a los hijos en Ujú. cierto aspecto, ¿cierto? Entonces, yo veo que mi papá con el dinero es de esta manera, entonces yo continúo con la idea que me deja mi papá sobre el dinero. Entonces, el asunto es que uno pudiera, estoy hablando del dinero como un aspecto, eso Como un podría ser, ejemplo, uno de los o, aspectos que pueden verse reflejados en lo que pasa de generación en generación. Incluso se claro, podría decir de generación en de generación. normalmente se habla así, pues como en tono burlesco, ¿cierto? De generación en de generación, porque se Ujú. va degenerando. Y eso es lo que uno ve mucho terapéuticamente, que a Sí, veces digamos que ciertas situaciones no resueltas entre el padre y el hijo pareciera ser que incluso en la vida del hijo, ya cuando es adulto, ese asunto digamos que se ujú, actualiza, se detona un asunto en la realidad, por ejemplo, que tenga que ver con el dinero, ¿cierto? Entonces ese asunto del dinero eh, se detona y esa detonación hace que uno básicamente resuelva lo no resuelto. ujú. Entonces, muchas de las cosas que están pasando en este tiempo son asuntos no resueltos de hace muchas generaciones. Entonces, por eso quise yo hablar del karma, porque pues tengo un temita ahí muy cercano como para explicar algunas cositas que sería interesante verlas, ¿cierto? Ya. Pero eh, esto pasa en todas las familias y esto está pasando en todas las personas. ¿Por qué? Porque es un tiempo muy propicio para unos cambios que requiere la humanidad. Y ¿Y esos cambios. por qué estás diciendo que es un tiempo propicio? Por lo que estás estudiando de astrología. Exactamente, o sea, porque resulta ser que estamos es en una época muy especial, o sea, puede que nosotros la veamos como un tiempo muy horrible o un tiempo muy duro, pero como yo siempre he dicho, es depende de dónde se monte usted en la ola, por encima o por debajo, ¿cierto? El asunto es que en este tiempo, por las conjunciones que están habiendo de ciertos planetas, que son conjunciones que se dan, digamos que no todos los tiempos, sino en tiempos muy agudos de la humanidad. Estos tiempos se han vivido, digamos que, por ejemplo, en pandemias, se ha vivido ya hace tiempo las pandemias, pero por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, de la peste, que fue en el año 1500, eso fue muy difícil, Claro, ¿cierto? se murió la mitad de la población en Europa. O por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, son Sí. tiempos pues difíciles, ¿cierto? Muy difíciles. Entonces, lo curioso es que yo estoy viendo que como esta situación que está viniendo es más o menos refleja la energética que pasaba en esos tiempos, que hay un Ujú. cambio de estructura, que hay un cambio de poder, que hay un cambio en la moneda, que hay una cantidad de cambios. Resulta ser que estos cambios colectivos, eh, si usted
no los ve, los padece. Ujú. Es decir, hay unas energéticas muy fuertes con respecto a cambios de estructura que usted tiene que realizar, ¿cierto? Y están habiendo, acuérdense de las reglas básicas del Kybalión, lo que es arriba es abajo. Entonces, si en el cielo los astros dicen mucho fuego, entonces mucho fuego es, digamos que, planetas, pues como habíamos visto, digamos que en Aries, digamos que la energía de Marte, eso es mucho fuego. O por ejemplo, en Leo, el planeta del Sol, y acabamos de salir de eso. Entonces, esos planetas, estamos en parte de eso porque esos planetas, eso es fuego sobre fuego. Entonces, fuego sobre fuego, ¿qué indica en la naturaleza? Incendios en Los Ángeles, en Australia, en California. Argentina, en, en México, en California. Entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando? Y eso es fuego, es cierto, en planetas de fuego. ¿Eso qué quiere decir en usted? En usted, ¿cierto? Que yo tengo unas energéticas que me están sacando toda una energía de fuego, de actúe en el afuera, y eso puede causar roces en la familia. Ah, en el trabajo. Hey, claro, me estás dando una explicación de por qué estoy sintiendo tanto enojo, un fuego, un enojo. Yo sé, pero ¿por qué estoy sintiendo enojo sabiendo que normalmente en otro momento no me alteraría tanto estas situaciones? Entonces, claro, el fuego, por supuesto. Eh, Mire, hay mucho fuego, entonces imagínese la cantidad de De problemas, conflictos claro. que puede haber en las fábricas, en las empresas, en las relaciones de pareja, en las relaciones de... Entonces, mire lo curioso, ¿cierto? Exceso de fuego, ¿cierto? Ujú. Ahora, estamos en un tiempo, ojo, estamos en un tiempo que habíamos dicho de septiembre más o menos a diciembre, desde julio hasta diciembre, tenemos un tiempito hermoso, hermoso. O sea, lo que usted siembre, más o menos, y empieza también. Han habido muchos tiempos donde es necesario sembrar. El 16, la luna nueva, el 16 de octubre, muy importante, estamos en luna nueva, que usted siembre, ¿cierto? Siembre cosas, lo que siembre va a quedar para mucho tiempo en la vida, más o menos 20 años. Se va a ir desarrollando poquito a poco y cada vez van, como que la vida es como que la vida formándote a vos a través de los astros, porque en un principio es la idea, bueno, ahora hay que moverse desde la tierra, entonces hay que afianzarlo. Ahora hay que moverse desde las ideas, entonces hay que discutirlo. Entonces, todas esas, digamos que movimientos planetarios nos están dando es como instrucciones de cómo ir haciendo las cosas. Y Mm. mucha gente que es, digamos que conectada con su interior, lo va sintiendo. Entonces va sintiendo como, yo tengo que hacer un cambio. Yo no sé cuál o cómo, pero yo sé que tengo que hacer un cambio en mi vida importante. Entonces Es hay que mucha gente, este tiempo ha sido una oportunidad, por ejemplo, para mí, que era lo que le decía yo a una amiga y compañera, estamos en un proyecto juntas, le decía yo, no entiendo, o sea, este tiempo me ha ayudado a mí para ver mi sombra. Entonces, pues no estoy peleando con ella, la estoy mirando y estoy diciendo, bueno, aquí tengo que hacer un cambio. Si esto no estuviera pasando, yo no me estaría dando cuenta de esa sombra en mí. Y ella me decía, es que estás limpiando el camino para todas las transformaciones que vienen. Es una mujer supremamente sabia, ¿sí o no? Se llama Jessica Arenas. Entonces, es que mira, mm, estos tiempos como son de tantos cambios, la gente cree que son cambios en el afuera, de instituciones, de que vamos a cambiar el presidente, vamos a cambiar
bueno, cualquier institución, pues puede dar, pero no es lo más relevante. Lo más relevante es el cambio que podamos hacer en nosotros, porque es que recuerden una cosa, este planeta se mueve por la gente. Entonces, ¿de dónde deben provenir los cambios? De la gente, o sea, de La, cada uno de nosotros. y Entonces, es cada uno interior, de o sea, nosotros, no es cambiar afuera las cosas, sino el movimiento es de para adentro. es que miren algo, es que es que este tiempo es fabuloso, porque es que este tiempo nos está incluso enseñando que en otro tiempo el afuera era el que marcaba cómo es que yo debía ser. Y en este tiempo que estamos entrando como en Acuario, que hay muchas fechas pues para uno decir entramos en Acuario, eh, resulta que lo que está habiendo es digamos que un cambio en la energía, porque ya la energía no dominante no es el afuera, es lo interior. Y cada vez están habiendo más personas que se están, digamos que, sintiendo estos cambios y viendo estos cambios. Cada vez más están habiendo personas que tienen la claridad y la capacidad de enseñarnos o mostrarnos cómo es que si nosotros transformamos nuestro interior dentro, se transforma el exterior afuera. Joe Dispensa, hay mucha gente que está hablando de José esto, Luis, ¿cierto? Miguel José Luis Valls, París, Miguel Valls, este otro Nicolás español, Vera, o sea, Enrique Corbera, sí señor. Vera, ¿cómo es? Salomón, Salomón Celá, o sea, hay mucha gente que ya se está pillando, que normalmente la gente que tiene ciertos problemas afuera padecen casi siempre de lo mismo adentro, pero adentro es en el mundo emocional. Es decir, según como uno construya su mundo emocional, usted puede ser muy sano o enfermo. Porque es a través de las emociones que uno va enfermando el órgano o el cuerpo. Y o el desde cuerpo. ahí, con esa emoción, tanto tiempo, si usted es un ser muy iracundo todo el tiempo, es muy probable que usted tenga el hígado afectado, porque tiene mucha ira, y la ira proviene del hígado. Entonces, revísese usted a ver qué afección tiene en el hígado, pues que lo está, digamos que, empeorando. Entonces, sane el hígado, pero sane su ira. ¿Con qué? Porque es que la ira, eso arranca es con la ira. La ira es la que enferma el hígado y el hígado es el que si le muestra a usted como, ve, tengo esto. Entonces, el, el cuerpo evidencia las grandes divisiones o falencias emocionales que tenemos. Es decir, digamos que tengo tristezas muy grandes, es muy posible que se te vayan a problemas a los riñones. Entonces, o miedos muy grandes, ¿cierto? Entonces, o si tiene tristezas, de pronto se le pueden ver en el pulmón o intestino grueso. Entonces, hay un mapa emocional muy interesante que muestra, digamos que, Se eh, refleja en el órgano. claro, claro, y de esto habían hablado pues como libros como La enfermedad como camino hace mucho rato, ¿cierto? Entonces, Eh, hay una, hay una sí, el libro, pues los chinos con los, con los 5 reinos mutantes, eso ya, pues hace cuánto está. Dani, tocaste un tema y es que hay muchos comentarios y no los hemos ido despejando y quiero decirte, pues, me encanta cuando por eso pasa. favor. Y específicamente Judy Hop dice, y si el fuego son problemas, entonces, ¿cuál elemento representa la tristeza que uno siente hasta sin tener motivos? Interesante la Es, pregunta.
La tristeza puede venir asociada, digamos que en una falta de alegría, y eso tiene que ver en el corazón, ¿cierto? Usted, desde el corazón, desde el reino del fuego, usted puede tener o alegría o tristeza, ¿cierto? Entonces, claro, es posible que yo he visto a través del tiempo que hay mucha gente que es, digamos que tiene mucha sintonía con lo colectivo, con la energética colectiva. Es decir, esos son tipos de personas especiales, no locas, especiales, que van sintiendo la energía del colectivo en ellas y van a veces introyectando energías, digamos que del colectivo. Ese colectivo puede ser la humanidad entera, un país, una población o la familia o ellos mismos en un asunto que no ven o un asunto que de pronto no está viendo en su pareja o un problema de la familia. En esta semana, es que en esta semana me pasó una cosa que yo andaba todo loco y yo decía, ¿por qué estoy como tan despistado, como, y sintiendo como que, como ansioso, como que tengo que hacer algo? Y si yo estoy planeando un paseo, entonces no tiene mucho sentido. Hasta que me pillé por allá que había un problemita en la familia y precisamente con el tema karmático de nuestra familia. Es decir, Entonces, reencaucemos el tema a eso, exacto, a eso. porque cómo las lealtades familiares o las historias no resueltas en una generación anterior a nosotros se va transportando de una generación a otra. Pues, ¿por qué pasa eso? Y al principio, digamos que de una generación a otra hay una conciencia o hay un entendimiento de que le pasó a mi abuelo y me está pasando a mí, pero generaciones posteriores no tienen idea de por qué les está pasando lo que les está pasando, ya se vuelve un tema inconsciente. Entonces, contanos pues ese que uno dice, pero es que es el karma de mi familia, esa es la expresión. O sea, una de las cosas curiosas es encontrar el meollo del asunto, o sea, poner en dos palabras el problema o en una palabra y pues. Entonces, ¿de qué trata el problema que hay? Propia raíz, casa. Ah, bueno, pues vaya otro tiempo y vea si ese problema en su papá existía. ¿Mi papá tenía problema con casa? Sí. El Vaya a la abuelo, siguiente. ¿Mi abuela tenía problema con casa? Sí. Vaya a la de arriba. ¿El bisabuelo tenía problema con casa? Pues parece que fue un hombre rico, pero como que la perdió. Entonces ahí arrancó. Ah, o sea que la bisabuelo por parte paterna era muy abundante y tenía riqueza desde la línea paterna. Y desde la línea materna era un señor asentado en el campo, que él le trabajaba a otros señores para, digamos que organizar fincas y latifundios pues grandes, ¿cierto? Entonces resulta que él aprendió mucho de eso y él empezó a hacer su propio latifundio propio de él y le fue muy bien, pero con los años pasaron cositas, ¿cierto? Entonces eso me fue enredando. Entonces resulta que en ambos lados uno ve que ese problema arrancó ahí y una generación después, curiosamente, empiezan a aparecer problemas, ¿cierto? Entonces, el bisabuelo, bueno, entonces el abuelo, entonces, ¿qué le pasó al abuelo? Resulta que, o a la abuela, resulta que la abuela tuvo problemitas por ahí en el asunto de platas y la engañaron y ella se sentía excluida y el caso fue que ella no pudo, digamos que, concretar una casa. Después llega a la historia del papá y no, pues es que mi papá nunca pensó en casa. Entonces eso no fue pues un gran problema. Pero desde el lado de mi mamá, sí mi mamá quería ir por su casa. Y ir por su casa, eso era
problemas, ¿cierto? O sea, un problema de una generación, de 3 generaciones, y en mi madre también por 3 generaciones más o menos, llega a nosotros. Y entonces nosotros, hay unos que somos como, pues, como todos despreocupados por el asunto de casa, casi todos, pues, como que rico casa, pero llega un problema de casa entre 2 hermanos y 2 hermanas. Entonces, se, cada generación, era lo que yo cuento pues al principio, cada generación, el problema es así, pero le llega a la siguiente generación y sigue así, y llega la otra y va así, y llega la otra y va así. Es que no te estamos viendo, se quedó paralizada la imagen, o sea, va de lo pequeño a lo grande, se va incrementando. Sí, correcto. Dejar de compartir el video, no, No, ya, cancelar. espérate un momentico. Entonces, Es que, Lugoday dice, que hoy sí lo voy a decir bien, Luisa Quintero, qué pena Luisa, que siempre te cambio el apellido. Karma no son cosas que nos hicieron en una vida pasada y que se convierten en propósitos del hoy. ¿Es una pregunta, Luisa, o es una afirmación que no entendí? Listo, que sí se ve. Ah, bueno, soy yo la que no estaba viendo. ¿Qué estabas diciendo, David? mira, lo que pasa es que en el asunto que yo estaba contando como una historia, digamos que del árbol familiar, ¿cierto? Que no es con el ánimo de criticar, sino como con el ánimo de ilustrar, ¿cierto? Ujú. Ojalá se entienda así, porque pues para mí no tiene sentido criticar, porque pues igual la familia padecemos de esto, o sea, Mm. todos tenemos este problemita. Solo que la idea con los años y con el tiempo es que usted cada vez más pueda entender de dónde provienen energéticas en su familia que usted vive y que es muy probable que en estos tiempos estemos precisamente en eso, viviendo karmas. Porque como se está desenterrando este tiempo, Urano lo que está sacando es lo peorcito de las cloacas de nuestra familia y la sociedad a flote. Y Mercurio las está cantando al mundo. O sea, los secretos y eso va a salir a flote. Y va a salir a flote lo peorcito de todos nosotros. Entonces el asunto es que nosotros nos vayamos dando cuenta, ¿cierto? De que esos asuntos que nos están saliendo a veces son asuntos que vienen de la familia y que a veces los sentimos por la sensibilidad que tenemos. Muchas veces uno no tiene que saber de qué se trata el problema de la familia y no que después le cuentan, porque uno ya lo siente, uno ya va sintiendo, ¿qué está pasando tan Pero raro? bueno, Pues Dani, entonces, em, ahí hay tú hablas, estamos hablando de karma, pues porque es que ahí yo siento que ahí hay una mezcla como, o sea, tú estás asumiendo el término karma de una manera distinta a como he visto yo que lo trabajan otro tipo de terapeutas. Entonces tú lo estás llevando pues como al lado transgeneracional y de esas cosas que nos pasan de una generación a otra que se vuelven el karma de la familia. exacto. Pero ahí hay un asunto en el que ese karma que te está ocurriendo, digamos que podría decirse que no es culpa tuya, pero una de las leyes del karma dice que todo ocurre porque tú lo creas. Entonces, ¿cómo me desenredas a mí esa cosa que me está pasando en mi cerebro? Mire, Jung decía, todo lo que usted no hace consciente Se le vuelve se le destino. presenta como destino. ¿Qué Ujú. quiere decir eso? Si usted no es capaz de coger sus ojitos y llevarlos a su mundo inconsciente, usted no va a saber nada de su inconsciente o cómo operan energías en usted. Entonces, el día de mañana sucede algo y usted como no sabe si eso viene a consecuencia de algo,
eso para usted es destino, eso le llegó por la vida. Ajá. Pero exactamente eso es lo que le pasa a una persona que no entiende que el problema que está viviendo viene de 3 generaciones atrás. Ujú. ¿Es Pues correcto? como en el caso que nos contaste, porque puede venir de muchas generaciones antes. Claro, claro. Entonces, mire, entonces se detonan situaciones en la realidad actual que usted la ve como un problema del destino, o como un problema como, no, yo, ¿cómo me vas a quitar la casa? Oiga, no, No espere. es, eso no es culpa mía, pues porque uno habla es de culpa. Lo que pasa es que cuando a uno le está ocurriendo algo y no se va, como tú lo dices, a revisarse en su inconsciente qué historias hay por allá y no asume el reto que está teniendo como algo propio y algo creado, pues se le vuelve destino y se le vuelve karma, claro. Y, Mientras que la y propuesta que tú traes es el karma como una oportunidad de crecer. Entonces, ¿cómo pasamos a ese otro punto? exactamente. Entonces, ya he entendido porque veo que usted lo comprendió magníficamente, doctora, y lo tradujo las palabras que yo quería decir más enredadamente. A la orden para eso me mandaron a mí a este plano de existencia, a ser Excelente. traductora de psicólogos locos. Muchas gracias, doctora. Entonces, claro, claro. El karma que nosotros llamamos karma o el problema de nuestra familia o digamos que como llamaba Jun, el complejo en nuestra familia puede llegarse a consolidar demasiado fuerte porque cada generación de un karma, o mejor dicho, digamos que visto desde la psicología junguiana, desde un complejo no resuelto, llega a los hijos. Y los hijos pues lo van a vivir y lo van a intentar resolver. Y si no llegaron a los hijos y no lo resolvieron, pasa a la siguiente y así sucesivamente. Pero en cada generación el problemita va creciendo, porque acuérdense, es decir, nuestra luz, así como nuestra oscuridad, crece. Claro. Pues, si usted lo que le da, si usted le da comida a la luz crece. Si usted le da comida a la oscuridad crece. Es decir, si usted no vive, o sea, si usted vive en esta vida y no atiende su mundo inconsciente, él crece parejito como usted y Claro. crece inconsciente. Entonces, por eso, en las generaciones, cuando, por ejemplo, yo veía a mis sobrinos ya abogados, imagínense, ya abogados metiendo, o sea, leña nueva para el fuego. Y resulta que estos sobrinos, yo les hacía una pregunta, ¿vos sabes de hace cuántas generaciones viene este problema? Generaciones. Ni siquiera tienen idea de que eso viene de atrás, ni siquiera. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que están entrando a un combate, a un problema inconscientemente. Entonces, ¿qué va a pasar en la vida de ellos? Que lo que les suceda no lo entienden. Entonces, como no lo entienden, yo lo que tengo es que hacer ganar a mi papá. Y entonces eso se vuelve una demencia, eso es una locura. Y lo más curioso de todo esto es porque es que yo me moría de ganas de decirles, pero yo decía, cuando haya luz, hablo. Ahora hay mucha oscuridad. Entonces, ¿Y qué te eso morías mejor de dicho, ganas de decir? ¿qué me ¿Qué fue lo que moría? no, qué fue lo que no dijiste y hubieras querido decir? Lo que no dije y que quiero decir es, despierten,
Despierten, porque lo que están sembrando ahora, de aquí a diciembre, lo que usted siembre es lo que le va a dar de aquí a 20 años. Entonces imagine usted sembrar problemas con casas. Y sabe qué es lo más curioso de todo eso, que siempre aparecen los mismos actores, ¿cierto? Aparecen comisarías de familia, aparecen abogados, aparece la policía, y siempre eso ha estado en todas las generaciones, y como que Es, no lo recuerdan. es el mismo argumento de diferente película, simplemente que cambian los actores, pero es la misma película. Dani, mira, por acá nos dice, ay, ¿quién nos decía una cosa? Es que, ay, se me movió. Dice, ¿quién decía? El karma creemos que es malo. Bueno, normalmente se tiene asociado, pues, Floralba lo dice. digamos que normalmente tenemos asociados dos palabras para esa energética, ¿cierto? Que es de acción y reacción. Normalmente asociamos a los hechos, digamos que más positivos para nuestra vida, como los karmas, como los dharmas, y los más negativos como los karmas. No, vea, fíjese una cosa muy sencilla. Fíjese si usted tiene problemas que le roban energía desde hace muchas generaciones, y eso es un karma de su familia. Claro. Normalmente las familias se reúnen alrededor de un problema común. Observen, o sea, en mi Para evolucionar, ese es el pacto de almas. Nos vamos a encontrar para que aprendamos a resolver esto. exacto. Mm. O sea, Dani, sí, llegamos a esta vida con diferentes estructuras energéticas y con diferentes formas de ver las cosas para ver si resolvemos un problema común a nuestra familia. Entonces, nace el hijo con unas cosas, el papá con otras, y cada uno en esas diferentes energéticas que tiene, dan una aporta. virtud a solucionar una energética, normalmente. Y normalmente es muy curioso, porque si cada uno siguiera su arquetipo primordial, tendría diferentes formas de solucionar esto. Muy interesante eso, ¿cierto? O sea, sería muy interesante que, que es muy curioso, porque esa historia es entre dos hermanos que son pastores de una iglesia. Pues uno dice, oíste, pues otra de las cosas que me gustaría escuchar, como preguntarles como, oíste, ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a lo que estás viviendo? Mm, Porque son pues pastores. claro. Entonces, qué palabras tendría el Señor para esa situación, ¿cierto? Como para que, porque es que uno lo que tiene que hacer en este tiempo es invocar la luz de la mejor manera que haya. Entonces yo creo que la mejor luz que tienen es la de pastores. Entonces, vea, vayan a su libro y vean a ver qué dice, y vean a ver en qué están, y vean a ver formas de solución. Es decir, la idea es que nosotros, por supuesto, podamos tener acceso a, digamos que, nuestras ayudas más trascendentes para solucionar los problemas más densos. Eso es lo más Claro. claro. O sea, Dani, usted para un problema denso no tiene que ir más denso, no, tiene que ir más sutil para entenderlo. claro. Dani, entonces, volviendo al tema de la familia, cada vez que ha aparecido el problema de las casas y los pleitos, la solución siempre ha sido la misma, las comisarías, los policías, los abogados. ¿Cuál sería Sí, la siempre, forma de cambiarlo? ¿Dejando de claro, solucionarlo o solucionándolo de una forma distinta? Porque una de las formas que podemos pensar que es buena para resolver nuestro karma es esconder la basurita que barremos debajo del tapete, es decir,
ni miro el tema para no acordarme de él y para no retener lo que resolver. Eso puede estar pasando. Eso funciona. Para nada. Y menos en este tiempo. O ¿Qué hay que sea, hacer? ¿Qué hay que hacer con esos problemas que estamos viendo que se repiten y que lo vemos repetidos como karma de la familia? ¿Qué hacemos nosotros? primero, póngalo en una palabra. El problema que usted tiene es que casa, amor, dinero, bueno, póngalo en palabras. De eso, ¿hace cuántas veces me ha pasado a mí y cómo? ¿Cuántas veces me ha pasado a mi papá y cómo? Le ha pasado a mi abuelo esto, a mi bisabuelo. De esa manera, usted va viendo las historias y aprende de la historia. Mi papá hizo esa vía. O sea que por esa vía como que no es. Entonces yo puedo intentar otra vía. A mí me parece que la vía a la que han llegado nuestras familias con las peleas no es una Mal. forma. Uno. Dos. Los eventos externos, las formas mediáticas externas, parece que lo único que están interesados es en cómo sacar plata de ahí. Entonces no es la forma. Por las formas legales es la peor. O sea, por la policía es la peor, porque eso se vuelve peor cada vez. Entonces por ahí no es. Por las legales, ahí hay que invertir mucha plata y mucho tiempo. No, no digamos legales, digamos más bien judiciales. Judiciales, perfecto, Sí, muchas gracias, porque doctor. es legal. Las vías Judiciales, claro. judiciales son de mucho problema, pues sirven para Eh, mucha cosa, pero también que enredan. yo, ¿sabe qué les propondría? ¿Qué? Porque no hacen una constelación familiar, les sale más barato y aprenden más. Y esa era otra de las preguntas que yo te iba a decir, bueno, Dani, pero si vos no tenés información de tu familia, estás en ceros con eso, ¿cómo haces? Pues una de las soluciones es hacer una constelación familiar, eso es pues más que resolver es que pone el problema en evidencia y ya tiene uno con esa radiografía que saca la constelación familiar, empezás a coger con pinza cada uno de los aspectos que viste ahí y lo puedes resolver. Dani, ¿puedo hacer una pregunta que Luisa nos hace? Por O favor. un comentario dice, para mí el karma es algo que yo no pude solucionar en otra vida y llego a esta vida con un listado de karma por solucionar. Asumo que el universo me dio la familia que tengo con el fin de solucionar ese karma. Claro, es que, mira, normalmente, pues, según lo que yo entiendo, normalmente vos llegas como con, vos tenés una evolución de, vos tenés una evolución de tu vida en esta experiencia, ¿cierto? Que Ujú. llamamos vida, ¿cierto? Vos tenés una experiencia que Que supuestamente no has es ido, solamente, has ido construyendo acá, pero es decir, hay una vivencia que nosotros tenemos desde que nacemos hasta que morimos, eso lo llamamos vida. ajá, Pareciera ser que nosotros tenemos pues como más vidas y pareciera ser que eso que llaman el karma es precisamente como los más, el dharma es el más y el menos es el karma, que nosotros abonamos para nuestra siguiente experiencia. ujú. Entonces, la idea es que en la experiencia que vos venís con un aspectico a desarrollar, que es el karma tuyo. Pero normalmente vos te juntás con tu familia porque tienen el mismo karma para solucionar Claro, esa idea, ¿cierto? claro. Entonces, Por aquí Consume Consciente dice, una investigación profunda del árbol genealógico. Claro, hay que investigar. eso, vea, una de las cosas que a mí me encantó, digamos que
de la psicología fue que vimos una herramienta poderosa que a mí me llamó mucho la atención y es lo que llaman el árbol familiar, la construcción del árbol familiar. Eso tiene un nombre, La eh, genealogía. la genealogía, eso tiene un nombre también más técnico. El Mm, caso es que eso, vea, para mí fue como, wow, o mm, sea, fue una herramienta pues que yo la he visto, pues, digamos que terapéuticamente digamos que en mis maestros cuando preguntaban, ¿cierto? En todas las personas que yo he abordado terapéuticamente, pero yo no había visto pues el marquito como, eso se llama así y eso funciona así. Y eso me parece un cuadro, o sea, cualquier persona que quiera arrancar a un proceso de individuación, hágalo desde ya, para que lo tenga para cuando llegue a terapia, porque es que eso normalmente ayuda mucho al terapeuta y ayuda claro. mucho a que usted entienda de qué está hecho, porque resulta que uno no está hecho solo de pecueca, uno pues de lo maluco, de lo peorcito de la familia, no, no está hecho de todo. Lo que pasa es que normalmente nuestras fijaciones son hacia lo más maluco, ¿cierto? Pero Ujú, resulta que hay algunos aspectos en nuestra familia que son interesantes, a veces incluso rescatar. Yo he ujú. podido ver en procesos terapéuticos como una psicóloga ya de 32 años, a través de un sueño, le cuentan que ella parece que tuviera la energética de partera, de Mm. ayudar a los... Entonces uno dice, wow, y contame la historia. Entonces me dice, no, es que mi abuela tuvo como 21 hijos. Y yo le dije, no, ya tenía el entrenamiento pues sobrada. Sí. Y los tuvo pues naturalmente, pues en ese tiempo eran No, naturalmente, ¿cierto? quedan en la cabeza, claro. Entonces, claro, entonces miren que en la familia no solo hay lo maluco, pues que tenemos que hacerle el fo a la familia, ¿no? No, La familia hay con todo lo de que venga todo. la familia, hay que aceptarla y hay que saber poner unos límites, ¿cierto? Con amor. No, y sobre todo que vos te vayas individuando, es decir, que vos vayas diferenciando cuál energética es tuya y cuál de tu familia, para que Mm. vos te bajes del árbol genealógico y pues si te podrás montar a otro árbol, que es los que normalmente pues decía el Jesús que hacen la voluntad del Señor conmigo, es decir, que vos puedas realizar tu arquetipo en vos, es decir, que vos desarrolles tu luz. Entonces, claro, eh, cuando, cuando los problemas son con demasiadas generaciones, hay muy poca luz en Mm. esas generaciones. Y Claro, porque normalmente, está escondido la raíz del problema. eh, y observen ciertas cosas, cada vez eso se va, digamos que se va enquistando y se va materializando tanto que llegan hasta problemas fisiológicos. Llegan Mm. personas con problemas fisiológicos. Es decir, con malformaciones genéticas. Mira, Dani, nosotros en las sanaciones energéticas, en la técnica del Theta Healing, que es la que yo hago, tenemos, investigamos, hacemos una investigación profunda, energética, sobre de dónde viene ese bloqueo. Entonces, el primer nivel en el que uno lo investiga es, o hace la indagación más bien, lo hace a nivel, eso se llama a nivel fundamental, y es el nivel de este plano, es decir, lo que te han enseñado con educación y con las vivencias acá. Luego te habla del nivel genético, es decir, ¿qué te viene por célula? Pues que, que se te pasó a ti porque va de generación en generación en lo biológico. La célula coge información de todo lo que pasa, o sea, nosotros somos unos ordenadores, unos computadores,
unos almacenadores de de información, eh, que no todavía no la decodificamos. El otro nivel es el nivel histórico, y es lo que no viene de lo genético, o sea, de la familia, de tu cuerpo, de tu sangre, que es lo que estás hablando, de mis generaciones, mis abuelos, mis bisabuelos. Lo histórico habla de tus vidas pasadas. Incluso indagamos en si un bloqueo está en el plano del alma. Casi nunca uno encuentra un problema desde el alma, porque pues es lo más cercano a la fuente, es la conexión completa con la fuente. ¿Dónde estudió eso? Ah, Sandrita Valencia, hola, qué rico verte. Sandra Valencia, esto lo estudié con Agua Surgente, con Clarita Cavid, trajo a Daniela Urle, que es una teta healer maravillosa mexicana, que vivía acá en Colombia. No sé si volvió a México de paseo o se fue a vivir del todo. No he hablado con Daniela hace muchos días, pero eso se llama Teta Healing, es una técnica hermosísima, hermosísima, que todos podemos practicar. Y me perdonas que te robara 3 minutos de tu valioso tiempo para contarte eso. Muchas gracias, doctora. No, muy explicativo y muy claro lo que estás diciendo. Eso proviene de varios, a varios niveles. Se empieza a Claro, dar a niveles, ¿cierto? hay que O indagar sea, mucho, hay que pedalear mucho en esto. es que mire, es que ese es el proceso de abrir el ojo, ¿cierto? Ese es el proceso de ir despertando conciencia. La conciencia no la despierta uno solamente a través de los sueños, hay muchas otras maneras de despertar la conciencia. La Claro, conciencia, incluso pues, otras formas muy interesantes como la danza, el dibujo, la pintura, el yoga, la meditación, o sea, todo lo que sea, los digamos que enteógenos, los enteógenos también. pues ese es otro camino fascinante, ¿cierto? O sea, y profundo, profundo. Es decir, Profundo. eh, en este tiempo yo creo que están, mejor dicho, quien decía, vea, creo que era Joe Dispenza, decía, en la era de la información, el que no quiera saber es de pereza. Ah, sí, claro. Pues en la era de la información que estamos, si usted no quiere saber de algo, es porque pues, no le interesa, pues pereza. Vean, ¿cómo está aprovechando usted este tiempo en que incluso es mejor no salir? ¿Se está pegando de series pendejas de Netflix o está aprovechando para leer un libro, para escuchar podcast, para escuchar o ver videos con temas, para conectarse con Comunicando con Almas? Entonces, Dani, tenemos 2 minutos. Cuéntanos, tú tienes una conferencia en estos días con Aguas Urgente, cuéntanos. No, pues estamos hablando porque como voy para meditación un ratico, para meditación y diversión un ratico, entonces vamos a ver. Bueno, por el Nos momento, cuenta. eso, les cuento más adelante. Por el momento, voy con toda la energía a descansar. Entonces, apenas llegue, vea, les voy a contar todo lo que tengo para hacer porque hay mucha cosa ahí. Entonces, quiero ir como a que me digan los punticos para ir contando. Entonces, estoy muy contento por eso. La vida me dio esa oportunidad, entonces la aproveché. Entonces, me voy a descansar un ratico. Qué Entonces, bueno, nos vemos Dani. Traiga lunes. bastante información. Excelente, claro, por allá lo que pesque se los traigo. Claro que sí. Disfruta mucho, descansa mucho, llénate de energía. Vas a encontrar personas por allá con muchas cosas para contarte a ti. Mejor dicho, vas a encontrar unos espejitos por allá. Bueno, amigos, y la semana entrante no nos vemos. Yo voy a estar en evento, a menos de que nos veamos en www.emprenderexpo.com, que ustedes se inscriben y vamos a tener todas las conferencias por Facebook. Y los talleres sí van a ser por un sistema privado, pero por eso se tienen que inscribir. Entren y averigüen. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Edgar. Gracias, chao. Ay, quedan 14 segundos, sigámonos despidiendo. Chao.
Chao, 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 chao. Ah, Luisa, gracias. Y Sandra, qué rico verte, no, mejor dicho.